Bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a continuar ya con el tema de columnas para el diseño de lo que son puentes. Y bueno, tenemos lo que es la preparación. Juan Carlos. Hola, en donde la preparación para la semana de hoy era acerca de los métodos que se tienen para el diseño de columnas bajo el flexión biaxial. Entonces tenemos aquí a nuestros concursantes todavía de esta semana. Damos quiénes son los que saben. Primero será Javier. Hola. Hola. Después Andrés Vélez. ¿Ah? Después Javier. Y creo que por cuestiones de tiempo, esos serían los participantes. Entonces, ¿quién empieza? Javier. Javier no está. Andrés tampoco está. Y Javier tampoco está. Bueno, vamos. Juan Escudero. Anthony tampoco está en la clase. Anthony. En Solís. Gariel, sí estás, ¿no? Listo, los tres. Sí están los tres, ¿no? Ok. Listo, entonces, pues, esos serán nuestros participantes para el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar para pasar rápidamente a la parte de la teoría. Bueno, hasta que los chicos se conecten, resulta que los estudiantes del anterior, mejor dicho, del otro paralelo, me preguntaron acerca de cambiar el examen. No sé si ustedes quieran, pues la verdad para mí sería mejor, más que todo para que queden los dos exámenes la misma semana y no quede cortado, pero pues como ustedes prefieran, ¿no?
queríamos ver si podía ser el martes, puentes, y también la de computacional, que podría ser jueves. Pero bueno, eso lo hablamos en computacional. O sea, ya. Claro, porque claro, hoy no tuvimos por la reunión que tuve, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero pues no sé si les conviene a todos, la verdad. Son 36 personas, no podemos tomar la decisión por pocas personas. Entonces, pues de computacional, por ahora no puedo tomar una decisión porque no están todos, o sea, no se puede tomar la decisión por todos. De puentes de esta clase, que sí es esta clase. Entonces, no sé, ¿qué prefieren? Si prefieren el jueves, ¿sí? O lo aplazamos para la próxima semana. Ese sería el mismo jueves, ¿no? También, no hay problema. Está lentísimo. Ok, entonces. ¿Para cuándo? Ok, entonces, en razón al tiempo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes se van a poner de acuerdo. Me van a informar. Y si lo ponemos aquí en la discusión, vamos a poder entonces, usted se encarga de ser el vocero, que lo nombré. Entonces, el Isaac levantó la mano. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, Isaac se encarga de tomar la decisión, pues, de recopilar. Ustedes votan y se llegan a consenso ustedes mismos, ¿listo? Y me avisan. Ahora, si los estudiantes de análisis computacional quieren cambiar el examen, también deberían avisarme, pero debe haber por lo menos más, la mayoría, ¿no? Sí, para que pues, podamos cambiar el examen. Esa parte, yo creo que podría ser un mail en donde estén todos en la lista del mail, ¿no? Y en donde quede expresamente dicho en el texto que si alguien está en desacuerdo, que le escriba directamente. Ya, podría ser algo así. Si alguien está en desacuerdo, pues ahí yo voy viendo si son más de la mitad, pero son 4, no creo con 5 personas. Entonces, allá habría. Ok. Listo, entonces me quedan con ese encargo, ¿listo? Por si acaso, Javier, te toca presentar, si vas a presentar. Ok, bueno. Listo, entonces, ahora sí, ¿quién era el siguiente? Dime. Ok, Ariel. Falta Anthony. Creo que era Anthony el siguiente. ¿Y Daniel? No, columnas. De la, ¿se acuerdan que ya cambiamos? ¿No? Sí. Justo estábamos decidiendo para cambiar el examen a la próxima semana. Ok. Se supone que no tiene nadie la preparación. Entonces, ¿quieren que siga llamando o alguien quiere presentar? Ok, dejemos así. Ya hay suficientes en esta lista. Ok. ¿Listo?
Entonces vamos a empezar con lo que sería la clase. Dame un segundo. Aquí tengo que revisar esto. Ujú. Ok, entonces vamos a hablar hoy acerca de las generalidades del diseño de columnas. Entonces, resulta que hay dos cosas importantes en esta parte que, pues, antes de entrar en el tema, quisiera mencionar. En la tarea, en la próxima tarea, ustedes van a tener que realizar el diseño ya de las vigas y de la... Pero el diseño de las vigas a presión. Entonces, no se olviden de complementar los modelos que pues, estábamos haciendo en la anterior clase, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa parte lo que ustedes van a tener es un modelo de cargas para cargas permanentes y un modelo para cargas vivas y unos factores de distribución, pues, para cada uno de los puntos a lo largo de las vigas. En su caso, pues, básicamente solo tienen factores de cortante y de momento y factores de distribución de las reacciones, ¿no? Recuerden que las reacciones, pues, nos va a servir para distribuir lo que sería el efecto de la carga vehicular a lo que es las vigas cabezales, ¿no? Entonces, no vamos a continuar en este curso, no recuerden, en este curso dijeron que continuamos con el mismo ejercicio y continuamos todo hasta el final. Bueno, el otro curso ya me olvidé. Aquí era un solo ejercicio hasta entonces con ustedes sí vamos a continuar con ese modelo. Tengan en cuenta eso y váyanlo desarrollando. ¿Listo? Váyanlo desarrollando. Pues por si tienen una pregunta, recuerden, pueden ir a la oficina, pueden preguntarme acerca de algo que no esté claro, ¿no? ¿Listo? Entonces, la parte del diseño aportante de columnas es igual que el diseño de las vigas, literal. Es un elemento sometido a cortante. ¿Listo? Por lo tanto, la parte del diseño a corte lo vamos a ver en columnas y pues aplica también para la parte en vigas. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar primero hablando un poco acerca de las generalidades. ¿Listo? Ah, perdón, sí sonó, pero justo estaba hablando. ¿Era Santiago? Sí, lo dejé entrar. Listo. Listo, entonces vamos a hablar de las generalidades. Entonces, desde el punto de vista macro, ¿sí? Pues los elementos de columna pertenecen a la subestructura del puente, ¿no? Y son los encargados de transmitir. ¿Sí se está viendo? Sí, ¿no? De transmitir las cargas de la superestructura. ¿Está sonando? ¿Estoy llamándole? ¿Alguien está llamando? De la superestructura a la cimentación. Entonces, en este punto, realmente lo que los invito es a que revisen su cuaderno nuevamente de hormigón, ¿no? Especialmente lo que sería hormigón 2, ¿sí? En donde pues se mira el diseño a columnas. Vamos a hablar un poco, pero vamos a recordar esa parte que se supone que ya lo vimos. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a hacer el diseño,
vamos a decir que su criterio de diseño se divide en dos partes. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿por qué decimos? Uy, esto está sonando durísimo. ¿Por qué decimos que se divide en dos partes? Principalmente, le voy a bajar un poquito, disculpen, aquí ya me estoy quedando solo. Principalmente, un diseño inicial, ¿sí? En donde obtenemos el detallamiento y dimensiones de los elementos. Y una comprobación posterior de la ductilidad global y local del puente. ¿Listo? Entonces, básicamente vamos a tener un diseño inicial en donde tenemos el detallamiento y dimensiones, y luego, con este mismo refuerzo, lo que hacemos es una comprobación de la ductilidad global y local. Básicamente son esos dos puntos. Entonces, con las cargas que tenemos, pues vamos a hacer un diseño tradicional, como lo ven con Eva, en donde vamos a tener el refuerzo, la distribución, vamos a sacar cuál es el, digamos, el refuerzo por confinamiento, el refuerzo por cortante, etcétera. Y ya cuando tenemos esa parte que básicamente es elástica, porque hacemos un modelo elástico, calculamos la capacidad al desplazamiento de las columnas y calculamos ductilidad. Y posteriormente, calculamos la ductilidad del sistema global en función de estos requisitos. ¿Listo? Entonces, ese va a ser nuestro criterio de diseño. Así van a ser los pasos, ¿no? Primero, diseño y luego chequeo. ¿Listo? Ahora, las cargas principales para el diseño o para su diseño serán laterales. Entonces, fíjense que cuando nosotros hicimos el diseño de las vigas, inclusive de la losa, pues nunca hablamos del sismo, del viento. Les comentaba que esa parte, pues, son cargas que no son, primero que todo, no generan grandes deformaciones en los elementos de vigas y losas, ¿no? Pero aquí, para las columnas, en cambio, sí. Entonces, ¿cuáles son las laterales que tenemos? Pues para nosotros es importante el sismo, aunque resulta que en puentes, el sismo empieza a no ser tan importante cuando son puentes largos. Es más bien para puentes cortos, que son los más comunes. Entre más largo el puente, más flexible, y entre más flexible, pues menos carga sísmica reciben por el mismo espectro, ¿no? Entonces, el problema no es tanto la fuerza sísmica, sino el desplazamiento sísmico que se genera en estos puentes, que está asociado al criterio que vamos a controlar, que es la ductilidad del puente, al desplazamiento. Entonces, no es tanto de capacidad, sino cuando tengo puentes largos, es más que todo es el desplazamiento que se produce. En puentes cortos, en cambio, sí. En puentes cortos tienden a ser estructuras más rígidas, en donde atraen más fuerza sísmica. Entonces, la parte sísmica, en general, pues es importante. Luego tenemos, pues, lo que sería el viento, y luego, pues, frenado, fuerza centrífuga,
que estas últimas, aunque no son un criterio principal de diseño, pues sí van a generar un comportamiento adicional. Entonces, si yo estoy analizando, por ejemplo, la fuerza sísmica en el sentido longitudinal del puente, pues obviamente la fuerza sísmica va a ser más grande que la fuerza de frenado, que también es longitudinal. Pero, pues si yo considero un estado en donde ocurren los dos, pues voy a tener un efecto más grande porque se va a sumar. Igual con el sismo transversal, con la fuerza centrífuga, ¿no? Pues todos esos fenómenos, digamos, la fuerza de frenado y centrífuga no son predominantes, no son un criterio principal, pero sí pueden generar un poco más de fuerza a considerar. ¿Listo? Ok, entonces vamos a hablar un poco acerca de el diseño, ¿no? Entonces, en la parte del diseño inicial, entonces vamos a decir que esta etapa se realiza mediante un diseño a resistencia de la sección transversal de la columna empleando, ¿sí? Entonces aquí vamos a decir que lo primero, pues va a ser, vamos a emplear diagramas de interacción biaxial de columnas y magnificando y considerando, además, efectos de segundo orden. Por esbeltez de los elementos. Bueno, por esbeltez. Básicamente, esto se resume a efectos P delta o el proceso de magnificación de momentos. Entonces, este método, digamos que ya lo hemos visto, o ustedes lo han visto con Eva, el método de magnificación de momentos, y es más, eso era parte de lo de la preparación para esta clase, ¿no? Cómo se considera la parte de la flexión biaxial, y pues dentro de la flexión biaxial, pues yo tengo que calcular los momentos para el diseño, y esos momentos van a depender de si el elemento es o no una columna esbelta, y si es una columna esbelta o no, va a depender si es una columna que hace parte de un pórtico arrostrado o no. Y bueno, todo ese hilo de ideas que ven con Eva. Adicional a eso, también vimos en computacional, con los que estamos en computacional, cómo considerar los efectos de P delta. Entonces, no importa cómo se los calcule, el hecho es que se considere el efecto de la esbeltez del elemento y la influencia que tiene en las columnas la carga axial en su capacidad, ¿no? Entonces, básicamente es eso. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito, a recordar un poco acerca de lo que es los diagramas de interacción, ¿sí? Para hacer el diseño en esta etapa inicial, ¿no? Entonces, hablando de lo que son los diagramas de interacción,
vamos a hablar primero de los diagramas de interacción uniaxial. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de un diagrama de interacción, vamos a decir que este gráfico representa una superficie de falla. Para la columna, cuando ocurren simultáneamente, una carga axial PU y un momento flector M sub U. ¿Listo? Entonces, literal, la línea que nosotros vemos, pues es un punto, cada punto sobre el diagrama de interacción, pues va a representar una condición de falla. La falla se establece considerando el estado de deformación unitaria del hormigón. En donde la deformación unitaria del hormigón pues va a ser igual a 0.003. Pero este es variable. Y resulta que en función de la normativa para la cual ustedes estén diseñando, pues a veces se considera otros valores, ¿no? Dependiendo del país. Entonces, vamos a decir que ese gráfico siempre considera que la deformación unitaria del concreto, pues es 0.003. ¿Listo? Sin embargo, se analiza el estado de la deformación unitaria del acero. Aquí antes del acero, póngale la deformación unitaria máxima del acero. Que sabemos que es W o epsilon sub T, que es la deformación unitaria del acero en tensión, la cual puede ser mayor o menor a la de fluencia. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a hablar un poco más acerca de cuáles serían los estados, pero digamos que antes de hacer esto, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la excentricidad, ¿no? Entonces, un parámetro importante para estimar el nivel de momento en una columna
es la excentricidad. Entonces, este parámetro es bastante importante, más que todo porque nos da una idea de cuál es el nivel de carga axial y más que todo una idea del nivel de momento que tiene una columna. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una sección transversal de una columna cuyo eje es este, y le aplico una carga axial y P sub U y un momento M sub U a la sección, pues yo puedo hacer equivalencia de esta sección diciendo que mi columna por estática es equivalente a una misma sección de columna en donde voy a aplicar esa misma carga P sub U a una distancia que le voy a llamar E. De tal forma que el momento inicial en la columna respecto a su centroide, pues va a ser P sub U por E. Y esa es la excentricidad. Entonces, cuando hablamos de la excentricidad de una columna, y yo quiero comparar, me va a servir como un criterio de comparación entre columnas. Entonces, si yo les digo, tengo una columna de 60 por 50 de sección transversal, y les digo, tiene una carga axial de 10 y un momento de 50, pues empiezan a ver como un sentido abstracto de qué es la carga axial y el momento en función de la sección transversal, ¿no? Yo debería tener algo con que comparar, porque si no, pues son números, como la otra vez nos preguntaba Javi, ¿no? ¿Qué es momento, ¿no? Ese concepto, pues, empieza a ser un poco abstracto. Pero hagan o pónganse de acuerdo o tengan en cuenta que si yo les digo, bueno, tengo esa sección de, no sé, 50 por 60, y yo les digo, bueno, esa sección tiene una excentricidad de 10 centímetros. O yo les digo, en el segundo caso, esa misma sección tiene una excentricidad de 1 metro. Entonces, sin decir números, yo puedo saber que la segunda está soportando más momento, ¿no? Para una misma carga o un mismo nivel de carga axial. ¿Listo? Porque tiene una excentricidad más grande. ¿Estamos? Entonces, el nivel de excentricidad nos va a permitir comparar para una misma sección transversal y para una misma carga axial el nivel de momento que está soportando una sección transversal. ¿Listo? Pero esta excentricidad también me va a dar otros parámetros que los pues vamos a ver un poquito más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿cómo construimos este diagrama de interacción? Entonces, según lo que entiendo, Eva les hace construir en Excel un diagrama de interacción punto a punto, algunos puntos. Eso entendería, pues eso me decían ayer, no estoy, supongo que es. ¿Listo? Pero entonces, digamos que a manera general, la construcción de un diagrama de interacción parte de hacer una hoja de Excel en la cual yo ponga parámetros, ¿sí? En donde yo genere una deformación unitaria de base, que va a ser la deformación unitaria el concreto, y la fije a un valor dado que quiero controlar, o sea, en este caso, .003.
y vaya asumiendo valores de C y produzca una distribución de deformaciones unitarias, ¿no? Entonces, para la construcción, del diagrama es válido considerar que las secciones planas antes de flexionarse permanecen planas después. ¿No? Lo que resulta en un diagrama de deformaciones unitarias lineal. ¿Listo? Entonces, para construir el diagrama de interacción, es válido asumir eso. Secciones planas permanecen planas. Y, además, vamos a decir que se puede considerar válido la metodología de Whitney. Para encontrar la profundidad de bloque equivalente de compresión y plantear el equilibrio. Entonces, si yo quisiera hacer un diagrama de interacción, pues lo que yo tendría que hacer es lo siguiente. Primero, planteo una sección transversal. Yo necesito saber dos cosas. La sección transversal y la ubicación del acero. Respecto a una distancia de la fibra extrema en compresión. Entonces, como yo tengo columnas, pues yo ya voy a tener más capas de acero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo necesito saber cuál es la profundidad y cuánto es la distancia que hay desde el bloque de la fibra extrema en compresión hasta cada uno de los centroides de las barras que yo tengo en mi columna. Una vez que tengo eso, puedo plantear un esquema de deformaciones unitarias. Y yo sé de entrada que la deformación del hormigón va a ser 0.003, siempre, o el valor que ustedes quieran controlar. Y de ahí, lo que necesito saber es la deformación unitaria en el acero. Y eso va a depender de la profundidad del eje neutro, que es C. Entonces yo lo que voy a hacer es variar el C de valores muy pequeños. Voy a decir C igual a 0.001, 0.02, hasta valores muy grandes. Y con esos valores muy grandes, encuentro, haciendo relación de triángulos, las deformaciones unitarias en el acero, en función del C, que yo estoy suponiendo, y el beta, encuentro cuánto es A, y una vez que tengo las deformaciones unitarias del acero, las multiplico por, pues, el módulo de elasticidad del acero,
encuentro el esfuerzo en el acero, multiplico por el área del acero y tengo la tensión, y sabiendo el bloque de compresiones, pues yo puedo saber cuáles son las tensiones, cuáles son las compresiones y plantear el momento que se produce en mi sistema y sumar todas y saber cuál es la carga axial que produce el estado. Para cada iteración de C, yo voy a tener una pareja de cargas axiales y momentos, y graficándolos, pues me va a dar la superficie de interacción. ¿Eso hicieron? Ayer me dijeron que sí. ¿Hicieron eso? El último año, creo que lleva haciendo eso. O un semestre atrás. Ok, bueno. Claro. En función de a qué distancia estén del eje neutro. Ok, entonces, más o menos espero que hayan entendido qué es lo que deberían hacer, ¿no? Sin embargo, eso no lo vamos a entrar a hacer nosotros, pues porque, recuerden, estas clases diseño de puentes, vamos a usar herramientas, les voy a enseñar cómo usar SAP para utilizar ese tipo de cosas. Es más, ya sabemos crear una sección en SAP, ¿no? Entonces, le vamos a poner a 0 y que SAP se encarga de hacer eso. ¿Está? Pero sí es bueno que recordemos los puntos de interés que vamos a tener en nuestra sección. Entonces, por ejemplo, el diagrama de interacción. ¿Por qué? Porque recuerden que la idea es que ustedes salgan de aquí y si les quito el computador aún sigan siendo ingenieros. O sea, deben poder saber al menos armar un diagrama de interacción sencillo, ¿no? Y hay una forma muy fácil de encontrar el diagrama de interacción, que eso sí estoy seguro que lo ven con él, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo siguiente. El diagrama de interacción se puede aproximar con mínimo 3 puntos. Creo que con Evan hacen 4. De hecho, se puede hacer con 4, pero el más básico, así, lo más fácil, serían 3. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cuáles son esos puntos. Entonces, el primer punto es el punto de máxima compresión. Entonces, el punto de máxima compresión, generalmente en el ACI le llaman P sub 0. ¿Ya? Digamos que, más que todo por nomenclatura, yo le voy a llamar también P sub N. Recuerden que P sub N es la carga axial nominal, es resistencia, es capacidad del elemento. Le voy a poner un subíndice C, porque es el de compresión. ¿Listo? Entonces, P sub N 0 o P sub N C va a ser en este gráfico esquemático que les voy a poner. Va a ser el punto A. Cuando funciona. ¿Listo? Que sería este. Entonces, en este gráfico yo tengo la carga axial y en el eje vertical y en el eje horizontal tengo el momento nominal de capacidad. ¿Cómo sé que es nominal? Pues porque sé que no está multiplicado por phi. Ya vamos a ver esa parte, ¿no? Entonces, en este gráfico, el punto A diferencia de la mecánica de materiales, y eso es importante, en mecánica de materiales la compresión es positiva o negativa. ¿Ah? Negativa, y la tensión es positiva. En los diagramas de interacción, a alguien se le ocurrió que no, es al revés, y siempre lo graficamos la compresión positivo y la tensión negativa, pero bueno, es una convención, nada más. Y en este punto, yo voy a tener, mejor dicho, la máxima capacidad de la columna
que puede soportar si no existe momento en la columna. Y obviamente, pues si está totalmente arriostrada, de tal forma que no va a fallar antes por un pandeo en la columna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, si está en condiciones ideales, pues eso se va a encontrar con una ecuación sencilla de la mecánica de materiales, para que se acuerden toda la vida. Entonces, en la mecánica de materiales, ustedes seguramente recordarán que un elemento sometido a una carga de compresión, pues yo le puedo calcular cuál es la carga que está soportando si yo sé el esfuerzo. ¿Cuánto es el máximo esfuerzo que puede soportar un elemento de hormigón? Pues F'C. Y esto pues lo debería multiplicar por el área del concreto. Ah, y por cierto, ahí dejé un espacio intencional. Los que están anotando en el cuaderno, dejen un espacio intencional entre el igual, ¿no? Porque voy a escribir algo antes. ¿Listo? Entonces, eso sería la resistencia del hormigón, pero yo tengo también una parte que aporta el acero, que va a ser, entonces, si yo sé el esfuerzo en el acero máximo que puede soportar el acero, que es Fy, y lo puedo multiplicar por el área de acero que hay en la sección, AS. Entonces, esa es la ecuación básica, ¿no es verdad? Pero resulta que entonces esta ecuación tiene unos cambios. ¿Por qué? Pues porque si yo sé, o yo quiero saber cuál es el área de concreto, pues yo sé que es el área bruta menos el área de acero. El área bruta, pues es toda, ¿no? Y a esto le voy a sumar, pues, la segunda parte. Sin embargo, resulta que este F'C, pues es un F'C que se obtiene de ensayos de laboratorio, en donde existen condiciones ideales de testeo y velocidades ideales de testeo, ¿no? Que no ocurren en la realidad. Entonces, este F'C lo vamos a modificar por un factor que va a ser 0.85 para considerar la resistencia real del hormigón en campo, obtenido pues de los resultados experimentales de estos hormigones, ¿sí? Y este lo vamos a modificar por una condición que va a ser pues de que el hormigón va a tener una resistencia distinta en función así. Es confinado por estribos que por espirales. Entonces, en estribos, nosotros vamos a tener un factor de eficiencia de 0.80. Lo cual hace que mi ecuación me quede entonces 0.80 veces 0.85 F'C por AC más Fy por A sub S. Y esto es P sub 0 igual a P sub S. Ahora, si yo tengo espirales, ¿qué esperarían? Que ese factor rojo sea mayor o menor. Una columna reforzada con espirales. ¿Qué es confina más? ¿El espiral o el estribo? El espiral. Por lo tanto, ese factor crece. ¿Cuánto crece? Un 5%. Y la ecuación queda 0.85 por el confinamiento multiplicado por 0.85 F'C AG menos A sub S más Fy. ¿Listo? Y listo. Esa sería la máxima capacidad de una columna en compresión. Y entonces aquí hay algo muy interesante que dije, y es que dije que esto es la máxima capacidad cuando el elemento no tiene momento. Entonces, si un elemento no tiene momento, ¿cuál es su excentricidad? 0.
Lo que quiere decir que aquí, en este punto, cuando unimos el origen con el punto A, y se genera esta línea, yo tengo la línea de excentricidad igual a 0. ¿Listo? Entonces, de ahí vamos a ir al siguiente punto. Entonces, aquí tenemos el punto balanceado. Y el punto balanceado, para nuestro gráfico, pues va a ser el punto B. Entonces, en este punto va a ocurrir algo bien interesante. Entonces, les había dicho que para armar el diagrama de interacción, yo voy a considerar siempre la deformación unitaria en el concreto igual a la máxima permisible, que en este caso pues va a ser 0.203. Y voy a variar la deformación unitaria en el acero. Entonces, en el punto balanceado ocurre simultáneamente la deformación unitaria límite en el hormigón y aquí es un C igual a 0.003 y en el acero que va a ser que la deformación unitaria de tensión va a ser igual a la deformación unitaria de fluencia. ¿Listo? Entonces, esta condición nos marca el cambio de una sección o del comportamiento de la sección. Entonces, específicamente, nosotros vamos a tener que en el punto B, si yo trazo un diagrama de deformaciones unitarias, pues voy a tener que aquí tengo 0.003 y en el acero voy a tener, dependiendo del acero, un valor. Entonces, la deformación unitaria del concreto va a ser 0.003 y para acero de construcción o de FY igual a 420 megapascales, pues la deformación unitaria en el acero va a ser igual a 0.021. ¿Listo? Este punto se lo puede encontrar de la siguiente forma. Entonces, resulta que si yo tengo una sección transversal en donde tengo una sección transversal y tengo el eje neutro de la sección transversal y le estoy aplicando un momento positivo que le produce tensión abajo y compresión arriba del eje neutro, en donde tengo un área de acero, suponiendo que es un elemento simplemente reforzado, pues yo lo que voy a tener es una distribución de este estilo, donde yo voy a tener la deformación unitaria del concreto fija a 0.003 y a una distancia D voy a tener una deformación unitaria del acero que su S igual a 0.021. Recuerden que la deformación unitaria del acero no es la deformación unitaria máxima del elemento en tensión, que hay diferencia. ¿Por qué? Porque la deformación unitaria máxima del elemento en tensión, pues ocurre acá en esta fibra que es de hormigón. También recuerden que si yo tengo más capas de barras de acero en mi elemento,
pues la deformación unitaria que yo debo controlar es la más, o la capa que está más cercana al lado en tensión del elemento. Siempre voy a controlar esa capa. ¿Listo? Entonces, aquí lo interesante es que si la distancia entre la fibra extrema en compresión y la fibra o el acero más en tensión es D, ¿no es verdad? Entonces, yo voy a tener que la distancia entre el eje neutro y D va a ser igual a D menos C, donde C va a ser la distancia desde la fibra extrema en compresión al eje neutro. ¿Listo? Esta parte va a ser importante y lo recuerdo por lo siguiente que vamos a ver. ¿Listo? Ahora, resulta que para las expresiones, dime. Por ejemplo, una capa de acero más abajo, esa capa es la de 0.0021. Sí. Sí, si tengo 3 capas, la que esté más cerca a la fibra extrema en tensión, esa es la de punto doble 0.20. Es más, en columnas es posible que muchas de las barras que están, como yo tengo alrededor secciones de barras de acero, muchas de las barras ni siquiera estén en fluencia. No importa. La condición balanceada es cuando la primera barra de acero fluye. Y eso es la máxima capacidad. ¿Listo? Ok. O da ese punto, pues, el punto B. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que esas expresiones o estos valores se pueden calcular con estas expresiones. Y les ruego el favor que no me hagan copiar esas ecuaciones. Ayer ya las copié y eso me ha aburrido estar copiando, así que decidí que hoy se las voy a copiar. Entonces, para que les saquen una expresión y las copien. Estas expresiones me van a dar la pareja de valores P, M en la condición balanceada. ¿Empezamos? Entonces, quiero que miren la primera parte. Es 0.85 más C. Esto va a ser el esfuerzo. Por B, por A sub B. Este A sub B es la profundidad del eje neutro. Perdón, la profundidad de bloque de compresiones de Whitney. Y es A sub B, pues porque estamos refiriéndonos a la condición balanceada. ¿Listo? Más el área de acero y este prima, hay una diferencia entre el área de acero a su S, ¿no? Que está específicamente radicada en la posición en donde está cada uno de los elementos. Entonces, si yo les hago un dibujo del elemento, tendríamos esa condición. ¿Listo? En donde tengo una sección rectangular, en donde voy a tener, para aplicar esas ecuaciones, algunas variables. Primero, D, pues es la distancia tradicional, medida desde la fibra extrema en compresión a las barras de acero en tensión. D' va a ser la distancia desde la fibra extrema en compresión igual hasta las barras en compresión, que va a ser AS'. Y va a aparecer una... ¿Hasta la mitad de las barras o hasta es todo? Ah, no, siempre son hasta los centroides, ¿no? Esos D siempre son centroides, ¿no? Y de ahí va a aparecer un D2' en la ecuación, que va a ser la distancia que hay entre la fibra o las barras de acero en tensión al eje neutro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese parámetro que llaman D2' es este mismo que teníamos acá. Es D menos C.
¿Estamos de acuerdo? Básicamente es D menos C, pues le llaman D2'. Y punto. No es nada más. ¿Listo? Entonces, volviendo a la ecuación, yo voy a tener la pareja P sub B, M sub B, para hacer ese punto. Y voy a tener de variables, entonces, algunas importantes, que va a ser cuánto es A sub B, que es la profundidad del bloque de compresiones en condición balanceada, ¿sí? Y yo voy a tener aquí también, o necesito saber cuánto es el esfuerzo en el acero en compresión. Porque tradicionalmente o es usual que el acero en compresión no fluya, ¿no? Sino que tenga valores menores a los de fluencia. Entonces, esas dos variables que desconozco, se las puede calcular con esta expresión. Entonces, aquí me falta anotar lo siguiente. En estas ecuaciones, los variables de fuerza están en kilogramos fuerza y las dimensiones están en centímetros. Lo que quiere decir que los esfuerzos se ingresan en la ecuación en kilogramos fuerza, centímetro cuadrado, ¿sí? Y las distancias en centímetros. ¿Listo? Es más que todo por este parámetro. Fíjense que este parámetro depende de F(y), ¿sí? Este también. Entonces, es por eso. No es nada más que eso. ¿Listo? Entonces, con esto ya podemos nosotros calcular lo que sería nuestro punto balanceado. ¿Listo? ¿Qué sería el punto P? El siguiente, ¿ya copiaron? ¿Sí? Claro. Sí. Salen con relación de triángulos. Listo. Todo sale, en hormigón todo es equilibrio, así que todo sale con relación de triángulos. Y considerando eso, ¿no? Que secciones planas permanecen planas, ¿no? Ok, por eso es fácil el hormigón, es fácil. Ok, entonces, de ahí, ¿qué tenemos? El siguiente, punto C. Punto de tensión máximo. Entonces, cuando nosotros tenemos el punto de tensión máxima en nuestro diagrama, va a ser el punto C. Y para este punto, aunque el hormigón tiene resistencia a tensión, se desprecia su capacidad. Entonces, resulta que va a haber una pequeña parte cerca al eje neutro, del lado de la compresión, que va a tener esfuerzos menores al esfuerzo de rotura del hormigón. Y por lo tanto, pues van a tener una resultante en tensión producida por el hormigón. Pero es tan pequeña y está tan cerca al eje neutro que el momento que produce es despreciable, ¿no? Lo que quiere decir que cuando el hormigón o la sección está en pura tensión, yo puedo calcular la capacidad nuevamente por el uso de la mecánica de materiales. Y entonces, en el punto C, voy a tener que la capacidad nominal a tensión de la sección no es nada más que el área de acero por F(y), ¿sí? Y en el caso de que yo tenga una sección de preesfuerzo, le voy a sumar el área de acero de preesfuerzo por el esfuerzo en el preesfuerzo menos
el módulo de elasticidad del acero de preesfuerzo por la deformación unitaria. Entonces, para nuestra clase, esta parte de la sección, pues no la vamos a considerar porque no vamos a meternos con elementos preesforzados. Y teniendo en cuenta eso, con el punto C, yo puedo plantear el diagrama de interacción simple con 3 puntos, que va a ser este. Si mi columna para la combinación de momento y carga axial, cualquier punto de combinación de momento y carga axial están dentro de la figura, pues la sección está correcta. Y si no, pues podría pensar en hacer un análisis más detallado a ver si de pronto por la curva funciona. Podría adelantar otro punto, que es este punto de aquí, que es la capacidad de la columna como viga, o sea, calcular ASFY por D menos A medios, ¿no? Y poner otro punto ahí o hacer un análisis más detallado. Pero en general, 3. Dime. Creo que para eso también teníamos factores de visibilidad. O sea, menos de eso no se puede tener. No puedes tener más pequeño que el triángulo. Tienes que hallar ese diagrama y después con los factores de visibilidad. Al factor de reducción. Sí, ahorita el phi. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí, sí. Claro, este es uno por eso pongo nominal. A esto hay que colocarle el phi. ¿Listo? Ok. Entonces, esta parte vamos a recordar algunas cosas importantes que es justamente relacionado con esos diagramas. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a considerar o que vamos a recordar más que todo es algunas cosas en relación a cómo funciona el diagrama. ¿Listo? Entonces, primero, cuando yo tengo mi diagrama de interacción, carga axial, momento, ya dije que el origen, una línea que une el origen y el punto A, es el diagrama que nos da la excentricidad igual a 0. ¿No es verdad? Una línea que une el origen con un punto o con el punto que intercepta el diagrama de interacción con el eje horizontal, en este punto, en cambio es al revés. Yo tengo carga axial 0 y momento grande. Entonces, ¿qué significa eso? Un punto en donde la excentricidad, en cambio, es máxima. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener una pluma, pero si esa pluma está conectada con un brazo de infinito, pues va a producir un momento grande. ¿Estamos de acuerdo? Así el peso sea que tienda a 0 por el brazo. ¿Listo? Y de ahí hay algunos otros puntos supremamente importantes. O sea, aquí lo que estoy queriendo decir es que cualquier línea que parta del origen, ¿sí? Va a tener una distribución de excentricidades, en donde aquí es la distribución igual a 0, aquí es la distribución igual a infinito, y para este punto en específico, que tiene una pareja de valores de momento m sub i y p sub i, pues la excentricidad en este punto que representa esta línea va a ser la excentricidad de la división de las dos coordenadas. ¿Listo? Súper importante pues para manejar los diagramas, ¿no? Normalizados de interacción. Lo siguiente es que el punto B, si yo lo uno con el origen, me va a generar dos zonas, en donde toda pareja de valores que esté por debajo de la línea que une el origen con el punto B o el punto balanceado, pues va a ser una zona, o me va a decir que la sección va a fallar por tensión, una falla dúctil, una falla buena. Y toda pareja de valores que esté por encima de esa línea, en cambio, van a tener combinaciones en donde la falla va a ser frágil por compresión.
Para nuestro curso, ustedes van a diseñar las columnas para que estén en esta zona. Cualquiera diseño que esté por fuera de esta zona se considerará que está mal. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Aparte de eso, ¿justo en qué? Ah, ¿qué dije? Esta línea es una excentricidad. La excentricidad balanceada me genera una pareja de valores en donde el material, el hormigón, está fallando en compresión y simultáneamente el acero está fluyendo. Entonces, ¿qué falla es? Por eso aquí existe la zona de transición. Es una zona así, el comportamiento es mezclado. ¿Sí? Y por eso hay esa línea en el diagrama de Fick. Es un comportamiento que no es ni compresión, no es ni tensión, es una zona ahí medio rara. Lo otro es que este diagrama es de una capacidad nominal y hay que multiplicarlo por phi. Ese phi se calcula en función a la deformación unitaria del acero en tensión, ¿sí? Que es pues el que mirábamos antes, arriba, con el cual yo hice el diagrama de interacción. O sea, eso es algo que ustedes tienen, porque de plano ya saben cuál es la deformación unitaria del acero más cercano a la capa que está en la zona de tensión. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes saben cuando tienen el diagrama o cuando construyen el diagrama de interacción, ese valor. Aquí, lo que sí es bien importante es que ese diagrama me va a producir una disminución más grande en la capacidad cuando la columna está fallando por compresión y más cercana a una cuando la columna está fallando por tensión y hay una zona ahí medio mezclada que no sabemos. Tengan en cuenta que el phi, según el ACI, se calcula distinto en el AASHTO. Entonces, para puentes, tengo una tabla distinta para calcular el phi, el mismo que lo mirábamos cuando mirábamos las secciones en flexión. ¿Recuerdan? Sí, Exacto. En el ACI es si es estribos o es espirales. En el AASHTO, el phi depende si es preesforzado o no. ¿Sí? Entonces, aquí, ustedes van a multiplicar el phi en función de esa tabla, no en la del ACI. Eso es otro cambio respecto al AASHTO. ¿Listo? Y por último, nosotros vamos a tener una excentricidad mínima. ¿Qué significa esa excentricidad mínima? Resulta que la capacidad a carga axial de la columna, pues la máxima se supone que es este punto A, nominal. Si yo multiplico el A por el valor de phi para una sección controlada a compresión, pues me va a dar un punto como por acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es decir que la columna nunca va a tener o nunca va a sufrir momento. Y entonces la norma dice, no, un momento. Así usted en sus análisis encuentre que la sección nunca va a tener momento, va a tener que considerar un momento mínimo. ¿Sí? Y ese momento mínimo está asociado a una excentricidad. Recuerden que si yo les doy una excentricidad, pues automáticamente les estoy dando un momento. ¿Estamos? Si yo les doy una carga axial y una excentricidad, pues les estoy dando un momento, ¿no? En la sección. Entonces, el AASHTO dice, de hecho el ACI dice que existe una excentricidad mínima y eso está dado en un valor, generalmente el 10%, y con ese porcentaje me da esa línea verde, que es la excentricidad. Y el punto en donde la línea verde intersecta el diagrama de capacidad nominal,
ahí yo trunco mi diagrama de interacción. Y entonces, ya no es este punto amarillo la capacidad máxima a compresión de la columna, sino que es este punto verde, que es más pequeño. Y listo. Eso es lo interesante en los diagramas de interacción. ¿Listo? Ahora, resulta que los diagramas de interacción se llaman uniaxiales porque representan un corte cuando solamente existe momento bajo una sola dirección. Pero en la realidad, nosotros tenemos secciones de columna que van a estar sometidos a flexión alrededor de los dos ejes, ¿no? Y esto, pues, va a ser un análisis de flexión biaxial. Entre los métodos que tenían que averiguar hoy, pues está los métodos que permite, de hecho, el ACI y el AASHTO, que son los métodos aproximados, ¿sí? En los cuales estos métodos se basan en una aproximación de la superficie tridimensional de falla de la columna para una carga axial dada. ¿Listo? Y entonces, pues, los invito a que, aunque no la hayan presentado, hagan la consulta. Hay algunos métodos para calcular esas capacidades aproximadas. Pero entonces, nosotros vamos a calcular prácticamente con dos métodos. Entonces, que van a depender de la carga axial que yo tengo en mi elemento. Entonces, cuando mi carga axial es mayor al 10% de lo que aguanta mi hormigón a compresión, que va a ser phi F'C por AG, entonces yo voy a utilizar un método que se llama el método de los recíprocos o el método de contorno de Bresler, ¿no? En donde yo tengo que la capacidad de mi columna a flexión biaxial va a ser igual a el recíproco de la capacidad de la carga que soporta ante el momento uniaxial en X más la carga que soporta ante el momento uniaxial en Y, y le voy a restar el recíproco de la resistencia máxima a compresión, P sub NC o P0, que llamábamos el punto A. Y esto pues también se le conoce como el método de Bresler. Y aquí hay el segundo cambio con el ACI. Resulta que en el ACI, cuando yo tengo un valor menor a este porcentaje, que es F'C por AG, el ACI me dice, tranquilo, puede coger y diseñar la sección de columna como una viga y punto. En el AASHTO necesito calcular la capacidad y la capacidad se va a calcular como una relación del momento actuante en X, MSU mayorado, sobre la capacidad de resistencia en X uniaxial, pero el momento de capacidad. Fíjense que acá, en el método de Bresler, yo necesito es la carga axial. Yo acá necesito de capacidad. Mientras que en este método necesito es el momento de capacidad, que es diferente, ¿no? Y a esto, en X, le voy a sumar lo mismo, pero en Y. Recuerden que para el AASHTO, todo lo que sea M sub R va a ser resistencia, ¿no? Resistencia. Y la suma de estos dos valores, para que se encuentre bien,
tienen que ser menores a 1. Si es menor a 1, entonces la columna es adecuada. Y obviamente, pues, si es mayor a 1, pues la columna falla. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es la sección o el análisis de la sección para flexión diagonal. Entonces, por favor, para la próxima clase, vamos a tener clase. Sí. Bueno, en teoría sí. Entonces, para la próxima clase, lo que vamos a hacer es, quiero que por favor completen el modelito. ¿Listo? Completen el modelo, saquen las cargas, saquen, porque serían las... Y vamos a ver si de ahí continuamos haciendo la... ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Nos vemos el jueves. O en examen o en clase. ¿No? Dependiendo. No me acuerdo ahorita. No tengo anotado. No me acuerdo. Creo que es método de contorno de cargas. Creo que es el método de contorno de cargas. Creo que se llama así.